Hola, me da muchísimo gusto conocerlos, me da mucho gusto ser yo quien tenga la oportunidad de acompañarlos en estas semanas de aprendizaje. La asignatura es una asignatura muy bonita, es una asignatura que sé que van a disfrutar y se van a dar cuenta de la importancia que tiene esta para efecto de su formación como futuros abogados, como futuros docentes, como futuros investigadores del derecho, como futuros funcionarios públicos o como futuros litigantes en términos generales. Así que van a ustedes poder advertir la importancia de la misma, van a poder advertir las principales corrientes de pensamiento que están nutriendo actualmente el tema de la interpretación jurídica, ¿no? Y vamos a llevarlos a la mano a lo largo de esta asignatura a través de diversas actividades que tienen como propósito que ustedes adviertan precisamente las principales corrientes de pensamiento que están incidiendo en esta materia en particular. Y antes de iniciar, a mí me encantaría que ustedes me dijeran qué es lo que piensan o qué es lo que ustedes consideran es lo que van a ver o lo que les puede dejar la asignatura como tal. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Quién se anima? Pues, buenas noches, mi nombre es Eric. Yo Hola, pienso que, Eric. yo pienso que es como para un mejor desenvolvimiento en caso de ahora más que nada en los juicios orales, Mm, que ya entramos con el nuevo sistema. Es sí. para que no nos agarren en curva, ¿no? Y no solamente en juicios orales, generalmente sí se piensa mucho en la argumentación y en la interpretación cuando tenemos la necesidad de expresarnos verbalmente de manera oral, pero también un abogado lo tiene que hacer de manera escrita, ¿no? Y el tener la habilidad o las habilidades suficientes para poder expresarnos adecuadamente nos va a facilitar mucho las cosas como profesionistas. Y es precisamente a ese punto donde los quiero llevar, que ustedes adviertan la importancia como futuros abogados, no solamente de poder hablar muy bien y de dominar un escenario y de poderse expresar adecuadamente de manera oral, sino también de manera escrita, ¿no? La argumentación y la interpretación jurídica están relacionados, sí, con las formas, con las habilidades que tenemos que desarrollar como profesionistas para expresarnos, para hacernos entender y no solamente eso, para sumar adeptos a nuestras posiciones. Particularmente hoy día que la gran mayoría de los procedimientos jurisdiccionales, no solamente el penal, sino muchos otros, están precisamente abriendo a la oralidad, pues los estudiantes han advertido la necesidad que tienen de aprender a dominar estas habilidades, ¿no? Y esto es muy interesante porque hay personas que tienen una habilidad impresionante para redactar, por ejemplo, para expresarse a través de la palabra escrita. No lo pongan a hablar en público porque simple y sencillamente no puede, ¿no? Y a la inversa, hay personas que son muy habilidosas para expresarse ante grupos grandes o pequeños, pero no lo pongas a redactar porque simple y sencillamente se le complica mucho. Y hay otras personas que tienen desarrolladas ambas habilidades y lo hacen perfectamente. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando de habilidades, ¿no? Quiere decir que si yo carezco de la habilidad, la puedo desarrollar. ¿Me explico? ¿Y cómo se desarrollan las habilidades? Les pregunta. Con la Practicando. practicando. Exactamente, practicando, equivocándonos, tropezándonos y volviéndolo a hacer. Es la única manera en que podemos advertir una evolución en el desarrollo de las habilidades, ¿no? Así que parte de esta asignatura ustedes van a poder advertir estas circunstancias. Vamos a ver temas bastante interesantes como la retórica, ¿no? Es uno de los temas con los que vamos a iniciar la asignatura, la retórica. ¿Han escuchado ustedes de esta palabra?
¿Qué representación mental se les viene a la cabeza cuando escuchan la expresión retórica? ¿Qué entienden por esta? Yo no sé, pero creo que es la forma, no sé la verdad, pero lo que entiendo es como la forma de expresarse, de hablar, ¿no? Ok. Sí, sí, tiene que ver con la forma de expresarnos, pero hay una finalidad mayor, no solamente es expresarme, Dar un ¿no? mensaje, hacer entender a las personas cuando sea un mensaje que le pongan atención, ¿no? Ok, sí. Busca captar atención. Muy bien, hay un primer elemento. ¿El resto? Es hacer entender a las personas lo que tú quieres expresar Ok, y ser adeptos a lo mismo, o sea, para que ellos compartan tu idea. muy bien. Sumar adeptos a mi posición, ¿no? Yo tengo un argumento, te estoy tratando de transmitir ese argumento, pero no solamente eso, no se trata que el otro solamente me escuche y llame su atención, sino también sumar adeptos, es decir, convencer al otro. Y ven qué importante es la retórica, particularmente si estamos hablando de juicios orales, ¿no? ¿A quién es a quien tenemos que convencer? Al juez. Sí, en México efectivamente al juez o a los jueces, porque en México no tenemos jurado. En los Estados Unidos sí, cuentan además del juzgador, cuentan con un jurado, ¿no? Y mucha de la crítica que se ha hecho precisamente al sistema de jurado es que se usa mucho la retórica para tratar de convencer al jurado, no tanto con argumentos jurídicos, sino con argumentos relacionados con las emociones, ¿no? Con las pasiones, con la venganza, con otros supuestos que no tendrían que vincularse estrictamente con lo jurídico, ¿no? Pero en el caso estrictamente del sistema jurídico mexicano, a quien tenemos que convencer en los juicios orales es al juzgador o a los juzgadores en tratándose de jurado colegiado, ¿no? De órganos colegiados. Así que esa es la principal finalidad, convencer. La retórica tiene la necesidad de hacer un convencimiento de quien me está escuchando, no convencer, sumar adeptos a mis posiciones argumentativas, sumar adeptos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿dónde surge este posicionamiento de la retórica? ¿Han escuchado dónde lo podemos ubicar en la historia que surge la necesidad de impulsar la retórica? ¿Alguno tiene idea? ¿Sí? ¿Fernando? Bueno, yo pienso que, bueno, cuando inició la política, ¿no? Yo pienso que cuando inició la política más bien, porque antes los gobernantes, antes los gobernantes no era de que convencer, sino que imponían sus leyes y sus pensados. Sí, lo que ellos pensaban eso era. Y ya a partir de, pues, no sé qué época sería que empezaría la política que se empezó sí, a tratar de convencer a la gente de las ideas que ellos tenían. Yo creo que esta es una de las actividades humanas más antiguas que existen, ¿no? Sí, de hecho en Roma ya, bueno, era diferente, pero también ya hace muchos años de eso también. ¿Recuerdan ustedes a Sócrates? Mm. ¿No? ¿Recuerdan ustedes a Aristóteles, a Platón? La forma en que ellos se dieron a conocer, la forma en que ellos lograron notoriedad en esa época, la forma en que ellos, a pesar de la distancia en el tiempo, hoy día seguimos hablando de ellos. Imagínense ustedes, tiene que ver precisamente con la forma en que ellos lograron expresarse, con la forma en que ellos lograron incidir en su época, y la forma en que lo hicieron fue a través de la argumentación, fue a través de la forma en que ellos se expresaron, ya sea de manera verbal o de manera escrita,
¿no? Quien hizo un estudio profundo del tema de la retórica y sus efectos fue precisamente Aristóteles. Sin embargo, Sócrates, que fue prácticamente el maestro de Aristóteles, pues Sócrates utilizaba la retórica frecuentemente. Era una de sus armas para lograr sumar adeptos a sus posiciones ideológicas, ¿no? Y la utilizó también Platón y la utilizaron prácticamente muchísimas personas, la han utilizado a quienes hemos considerado a lo largo de la historia como grandes líderes, han utilizado y se han apoyado tremendamente en la retórica para sumar adeptos a sus posiciones argumentativas. Y precisamente, mis queridos y queridas estudiantes, en la primera semana de actividades tenemos una actividad muy interesante relacionada con la retórica empleada en la Alemania nazi por Hitler. Yo les pido que investiguen, van a encontrarlos en internet, hay muchísimos de los hay muchísimos escritos donde van a poder ustedes advertir, escritos y videos, donde van a poder ustedes advertir la forma en que Hitler se expresaba. Y entonces quiero que adviertan cómo está constituido su argumento, cómo es que él logra sumar adeptos, no solamente con lo que dice, sino con lo que no dice también. ¿Me explico? Y con su lenguaje corporal y todos los artilugios o todos los mecanismos que él utiliza para efecto de llamar poderosamente la atención de quien lo escucha y de incidir en la voluntad y en la conciencia de quien lo escucha. Debo decirles, y ustedes lo saben, creo que no necesito enfatizarlo mucho, pues Hitler no se ha considerado a lo largo de la historia como un líder positivo, por el contrario. Ojo, se hablan... Era un líder nato él, más bien, ¿no? Sí, Racista. pero el liderazgo, ojo, el liderazgo, y esto es algo que quiero que ustedes adviertan, porque mucha gente ha dicho, es que la retórica es negativa, porque en la retórica se han posicionado, se han apoyado muchísimos líderes o gente con poder para causar estragos en la sociedad en la que inciden, ¿no? Pues debo decirles, y esta es una posición adelantada de mi parte, yo quiero que lleguen a esa conclusión ustedes, y de las lecturas ustedes van a poder arribar a sus propias conclusiones, probablemente van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo con su servidora, pero les manifiesto una posición adelantada. La retórica en sí misma no es negativa. Negativo son las acciones que se generan a través del uso de la retórica. ¿Me siguen? ¿Me explico? ¿No? Sí. Hitler efectivamente era un gran orador. Hitler era reconocido y ha sido reconocido precisamente por la fuerza en su discurso, por su lenguaje corporal al momento de expresarse, por el dominio de la palabra y el dominio de las masas al momento de expresarse, ¿no? Y si ustedes leen con atención, escuchan con atención el argumento de Hitler, se van a dar cuenta que efectivamente él utiliza diversos argumentos, bienvenido Alfonso, para efecto de incidir, para efecto de convencer a quienes los escuchan. ¿Me explico? Maestra, sí. Una pregunta. Entonces usted lo que quiere que hagamos en esa actividad viene siendo así como que la retórica con la que él se comunicaba o lo que él transmitía, no en sí las acciones de él ni el mensaje que él transmitía. No, exacto. Quiero que adviertan la retórica. Van ustedes a conocer la forma en que está constituida un discurso, la estructura de un discurso, ¿no? Van a analizar esa parte. Para ello tienen primero que leer todos los recursos que se les han proporcionado en plataforma. Si no, no van a entender prácticamente lo que se les pide, ¿no? Una vez analizados los recursos de la plataforma, van a entender ustedes que el discurso tiene una estructura. Eso es lo que quiero que adviertan, la estructura del discurso.
la forma en que él incidió en el pueblo, ¿no? Para efecto de que el pueblo avalara las acciones que él tomó. Más que nada era la propaganda que hizo, que fabricaron, pues. Exactamente. Porque ustedes se van a dar cuenta y van a encontrar en el análisis que realicen libre en Internet, además de los recursos que se les proporcionan en plataforma, ustedes van a hacer análisis libre. Es decir, no solamente se van a circunscribir a los recursos, pueden encontrar información valiosísima en la Internet. Se van a dar cuenta que detrás de cada discurso, Hitler invertía horas en prepararse para efecto de hacerlo lo mejor posible. Y lo hacía frente a un espejo, y lo hacía frente a sus colaboradores para efecto de lograr el mayor impacto. Y se van a dar cuenta, cuando él esté realizando el discurso, la forma en que se paraba, la forma en que enfatizaba ciertas frases, ciertas emociones, ¿no? Y cómo es que él estudiaba también a la población a la que iba a dirigir el discurso, para efecto de saber cuáles eran sus debilidades, cuáles eran las añoranzas de ese grupo poblacional, cuáles eran las expectativas de ese grupo y la forma en que él, gracias a todo eso, lograba incidir en los mismos. ¿Me explico? O sea, que más o menos se refiere de que, o sea, en la retórica de cuestión de Hitler nosotros debemos de analizar su forma de ser, cómo él se preparaba, ¿no? Para un discurso, para Sí. argumentar él, ¿no? O sea, conocerlo, ¿no? Cómo era ahora sí que su forma de ser de él, ¿no? La forma de ser y todos los, todo lo que él generaba para efectos de impactar en los escuchas. ¿Me explico? Sí. Se van a dar cuenta también que detrás de todo eso hubo una propaganda muy fuerte que apoyaba precisamente los argumentos que él decía. Hubo una persona quien estaba encargada de la propaganda nazi. Busquen sobre propaganda nazi y se van a dar cuenta de lo que yo les hablo, ¿no? Analicen también parte de esa propaganda y van a llegar a muchas conclusiones muy interesantes. ¿Les parece? Pero a la primera conclusión a la que yo puedo arribar en este momento, mis queridos y queridas estudiantes, es que la retórica en sí misma no es negativa. La retórica es un medio, ¿no? La finalidad que se utilice con los efectos de la retórica ya es punto y aparte. Porque también les puedo decir que quien utilizó retórica y fuerte para incidir en, en la voluntad de los demás, de los escuchas, fueron también los múltiples líderes positivos, si les podemos llamar así, que han existido a lo largo de la historia. Pensemos en un defensor de los derechos de la población negra. Martin Luther King. Exacto. Él utilizaba la retórica. ¿Recuerdan alguna frase de él que sea muy conocida? Algo de que él tuvo un sueño, ¿no? Que algún día algo de que los negros y los blancos convivieran, no sé si. Sí, se tomasen de la mano y pudieran convivir sin ningún tipo de problema. Él utilizaba retórica. ¿Cómo? Hacía remover sentimientos en la población que lo escuchaba para efecto de lograr convencerlos, lograr adeptos, lograr empatías. Porque eso es lo que se hace a través del discurso, lograr empatías para efecto de sumar a esas personas hacia donde yo las quiero llevar. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, van a tener ustedes una actividad muy interesante esta semana. Yo sé que la van a disfrutar mucho y vamos a seguir viendo a lo largo de las semanas la forma en que las diferentes corrientes ideológicas que han impactado en los sistemas jurídicos en nuestro país particularmente, inclusive en sistemas jurídicos universales o internacionales, como es el caso del derecho internacional de los derechos humanos, como es el caso
de los derechos humanos acá en nuestro país, en México, cómo ha impactado precisamente en el discurso de los operadores jurídicos actuales. El pasado 10 de junio del 2011 tuvimos en México una reforma constitucional muy importante. De hecho, los principales estudiosos en el tema la catalogan como la reforma más importante de las últimas décadas y tiene que ver precisamente con el tema de la visibilización de los derechos humanos en el sistema jurídico nacional, la famosa reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma ha venido a cambiar completamente la forma en que vemos y entendemos el derecho en México. Ha venido a traer tantos cambios, tantas transformaciones. Inclusive pasamos de una novena a una 10ª época de jurisprudencia que se denomina precisamente derechos humanos, ¿no? Han habido una cantidad importantísima de transformaciones en la forma en que operan nuestros tribunales federales, en la forma en que operan los servidores públicos en términos generales con el tema de los derechos humanos. Tanto que el argumento principal que prácticamente de cualquier servidor público y sobre todo de los abogados litigantes en nuestro país está centrado hoy día en el tema de los derechos humanos. Por tanto, tenemos que conocer, entender de manera clara y precisa qué son y qué implican los derechos humanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué idea, qué representación mental se les viene a la cabeza cuando escuchan la expresión derechos humanos? Sobre los derechos que tiene la persona, cualquier tipo de persona, ¿no? Ok, ¿quién más? Gracias. Es el respeto al ser humano, ¿no? En todos los sentidos, o sea, de una persona, de la sociedad hacia los demás, ¿no? Sí, tiene que ver con respeto. El respeto es un valor esencial en el tema de los derechos humanos. Muy bien, Armando. ¿Qué más? La igualdad, también la igualdad que deben de tener como persona, en cuestión de género. Sí, la igualdad en cuestión de género y en cualquier... Ajá, exacto. Y si yo les dijera que somos en esencia los seres humanos completamente diferentes, ¿qué me dirían? ¿No choca con el tema de la igualdad? Sí. ¿Cómo dijo, maestra? Si yo les dijera que somos en esencia completamente diferentes los seres humanos, unos de otros, ¿qué me dirían? ¿No choca con el tema de la igualdad? Sí. Porque, o sea, todos somos diferentes, maestra. O sea, nadie pensamos igual, nadie actuamos igual, todos tenemos diferentes pensamientos, pero tenemos los mismos derechos que podemos ejercer desde que nacemos. Inclusive yo cuestionaría esa parte de los mismos derechos. ¿Por qué? O sea, ahorita... Los derechos humanos son iguales para todos, pues. No. No. Para hombres, o sea, hay diferentes derechos para hombres y diferentes derechos para mujeres. O sea, por ejemplo, el derecho de la natalidad o del embarazo, que es exclusivo para la mujer. O sea, pero vienen en el mismo artículo primero de la Constitución y todos tenemos, o sea, si siendo mujer o siendo varón, podemos obtener de ahí los beneficios que nos otorga la Constitución, esos mismos derechos. Me explico. Somos en esencia diferentes. Los seres humanos somos seres esencialmente diferentes. Como bien lo dice Chito, le puedo decir Chito, es que no tengo su nombre más que Chito. Como bien lo dice Chito. Mi nombre es Ignacio. Ignacio, gracias, Ignacio. Como bien lo dice Ignacio, pensamos, sentimos, vivimos de manera diferente, ¿no? Habemos personas altas, hay personas bajas, hay personas con una capacidad económica que otros carecemos de la misma, hay personas con un poderío político que otras carecen de ese poderío, hay personas con una fuerza física que otras carecen de esa fuerza física, hay personas con una capacidad mental
y otros carecen de la misma. Somos diferentes. Tenemos inclusive biológicamente hombres y mujeres somos diferentes, ¿no? Tenemos condiciones diferentes. ¿Por qué les digo que ni siquiera en el derecho somos iguales? Porque de acuerdo a la circunstancia personal de cada grupo humano, ese grupo tiene derechos específicos en condiciones específicas. Ejemplo, las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derechos específicos que probablemente nosotros, quienes no tenemos ese tipo de discapacidad, no tenemos. No tenemos esos mismos derechos. Por ejemplo, la accesibilidad, ¿no? Las rampas de acceso, los cajones de estacionamiento especiales para ellos, el priorizar la atención de las personas con discapacidad. Ese tipo de derechos, que son derechos específicos, atienden a la condición o a la necesidad propia de ese grupo en condiciones de vulnerabilidad. ¿Me explico? En derecho específico también entraría, por ejemplo, lo que es el derecho de los niños, el derecho de los ancianos, de la mujer. Sí, efectivamente. No. ¿Y por qué hubo la necesidad de crear derechos específicos para grupos específicos? Precisamente por la desigualdad. Pero esos derechos específicos lo que tratan de hacer es de homologar a grupos que se encuentran en posición de desequilibrio. ¿Me explico? Esos derechos específicos harán que este grupo que se encuentra en una desventaja social o en una desventaja de salud, en una desventaja económica, pueda homologar sus posibilidades reales de ejercicio de derechos que el resto. ¿Me explico? Lo que implica que esta desigualdad en los derechos busca una igualdad en el ejercicio de dichos derechos. ¿Me siguen? Hay ciertos estímulos de naturaleza fiscal, por ejemplo, para las empresas que destinan contratación de personas con discapacidad, un porcentaje de contratación de personas con discapacidad. ¿Por qué un estímulo para las empresas en este sentido? Para efecto de lograr con esas acciones, que se llaman acciones afirmativas, lograr que este grupo que se encuentra en condición de desventaja respecto del otro que no tiene discapacidad pueda homologarse en las posibilidades de incorporarse al mercado laboral. ¿Se dan cuenta? Entonces, a pesar de que tenemos derechos diferentes, estos derechos buscan ¿qué? Emparejarse. La igualdad en el ejercicio de los derechos que tenemos como personas. La equidad. Se distorsionó el sonido, no le escuché otra vez. Te comentaba que más que igualdad, me gustó que fueran equitativos porque pues no es lo mismo igualdad que equidad. La equidad es darle a cada persona lo que necesita y igualdad es darle a todos lo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Creo que ha dado en el punto. No podemos hablar de una igualdad al 100%. Necesitamos hablar de equidad. Y probablemente en la equidad algunos reciban más y otros reciban menos, pero será en proporción a sus necesidades reales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Sí los ven? Sí, sí. Bueno, pues toda esta ideología del tema de los derechos humanos, mis estimados y estimadas estudiantes, está impactando de una manera profunda el tema en que argumentamos actualmente en el ámbito del derecho. Si ustedes analizan sentencias de cualquier tribunal en el Estado mexicano, se van a dar cuenta que hoy día el tema es derechos humanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo denominamos a los derechos humanos antes de la reforma del 10 de junio del 2011? ¿Cómo se le denominaba en nuestra Constitución? Las garantías individuales eran. Individuales. Sí, por mucho tiempo, desde el 2017, nosotros denominamos a los derechos humanos como garantías individuales. Y saben ustedes que hay una diferencia profunda
confunde entre lo que es una garantía y lo que es un derecho, no son lo mismo. Son cuestiones completamente diferentes. Una garantía no es derecho. Y la pregunta es, bueno, si son dos cosas diferentes, ¿por qué nosotros en México optamos por denominar garantías a lo que son derechos constitucionales o derechos humanos o derechos del hombre? Les denominamos garantías. ¿Qué es una garantía? Es como un respaldo. Ande, como un respaldo. Cuando yo voy a un centro comercial y compro una laptop, una computadora, ¿qué es lo que hago después de pagarla? Hacer válido la garantía. Voy y pido mi garantía, ¿cierto? Esa garantía me va a respaldar por 1 año, 2 años, en un tiempo determinado la adquisición del producto. ¿Para qué me sirve la garantía? En dado que se descomponga o algo, sube una avería, usted puede retornar al artículo y que le regresen uno nuevo. Exacto. Resulta que llegué a casa, la conecté y ¡pum! Me explotó. Resulta que llegué a casa y estaba quebrada. Resulta que le faltaba una pieza. Cualquier cosa. O a los días se me descompone, yo puedo verme restituida en el goce de mi derecho a través de la garantía. Ya sea que me den un nuevo aparato o si no hay, me regresen el dinero invertido, ¿cierto? Lo mismo pasa con el derecho. No es lo mismo garantía y derecho. Son dos cuestiones completamente diferenciadas. Fíjense que yo me di a la tarea de buscar en las constituciones de los diferentes países de América a ver si otro país utilizaba el término garantías como lo usábamos en México, como derechos. Y no, somos los únicos. Y me surgió la pregunta, bueno, ¿y por qué en México utilizamos la expresión garantía en lugar de derechos? ¿No? En la Constitución de 1857, la previa a la de 1917, se usaba el término derechos del hombre, derechos constitucionales, porque acá venimos a utilizar el término garantías individuales. Y fíjense que incluso Kelsen, en su famosa obra La teoría pura del derecho, él habla de garantías constitucionales para referirse no a derechos, sino a mecanismos de protección de los derechos. ¿Me siguen? Mecanismos de protección de los derechos. Si ustedes buscan a un Sergio García Ramírez, por ejemplo, o a un Héctor Fix Zamudio, que son de los grandes constitucionalistas mexicanos actuales, se van a dar cuenta que ellos desde los 70s, 80s hacían la diferencia entre garantía y derecho y hablaban de garantía como el mecanismo generalmente de carácter procesal que otorga el Estado para la defensa de los derechos. Es decir, se hacía una diferencia completamente sensible entre garantía y derecho, siendo la garantía el mecanismo con el cual voy a proteger mis derechos. Ejemplo de derechos. ¿Qué derechos conocen? Deben de conocer. Venga. Derechos humanos. Conozcan. Pues el derecho laboral. Los derechos laborales, sí, la gran mayoría de los derechos laborales son derechos humanos, ¿eh? El derecho a un pago digno, el derecho a las prestaciones de seguridad social, los derechos, el derecho a una jornada digna, el derecho a condiciones laborales adecuadas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más? Derecho a la alimentación, A la alimentación. la educación. Todo eso viene en la Constitución. Exacto, esos son derechos. A la libertad deambulatoria, ¿no? A circular libremente por A la seguridad. A la seguridad, muy bien. A la vida. A la vida. De hecho, en la Constitución nos dice, ¿no? Que todo ser humano tiene derecho a la vida, bla, 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 bla. No, de hecho la Constitución no lo dice. Curiosamente, fíjense, uno de los derechos básicos de la Constitución viene que todo, bueno, ¿cómo dice? Déjeme acordarme y ahorita le digo. Sí, pero me recordó algo, Alfonso, ¿es usted? No, Alfredo. Alfredo, gracias, Alfredo.
Fíjate que en una ocasión yo buscando precisamente el reconocimiento de los derechos de las personas, sobre todo cuando en el 2005, recordarán ustedes, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto. Recuerdan que hubo pues un choque de ideas muy fuerte en México porque era la primera, digamos, el primer lugar donde en México se despenalizaba el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, ¿no? Es decir, que la mujer podría practicarse un aborto sin responsabilidad penal durante las primeras 12 semanas de gestación. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y yo dije, caray, ¿no se estará violentando la Constitución? Esa reforma de un órgano de menor jerarquía que el Congreso de la Unión, por ejemplo, ¿no? Que tomara una decisión de esta naturaleza. Y resulta, investigando, me di cuenta que la vida, que es el derecho más importante, el derecho básico de las personas, no está reconocido en la Constitución como tal. Esto fue en el 2005. Teníamos un artículo 14 constitucional que nos decía, nadie podrá ser privado de la vida, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino en virtud de un juicio. Pero prácticamente lo que me estaba diciendo la Constitución es que sí podía ser privado de la vida, pero a través de un juicio, ¿no? Es decir, posibilitaba la pena de muerte en México. Y debo decirte que ese mismo año, 2005, el 9 de diciembre de 2005, si mal no recuerdo, se abolió la pena de muerte en México. Se quitó de la Constitución, se modificó el 22 constitucional. Recordarán ustedes que el 22 constitucional establecía una serie de tipos penales constitucionales que establecían la posibilidad de aplicar la pena de muerte cuando estos se concretaban. El parricida, el incendiario, el plagiario, el salteador de caminos, el traidor a la patria. Varios, el pirata, el de los mares, no el de las esquinas. Entre otros tipos penales que se posibilitaba la aplicación de la pena de muerte. Hoy día ya no, hoy día de manera expresa se prohíbe la aplicación de la pena de muerte en México. Está prohibida, está abolida en nuestro país la posibilidad de aplicar la pena de muerte desde diciembre de 2015. Resulta que la vida, que es el derecho humano básico, no está regulado, no estaba regulado expresamente en la Constitución. ¿Cómo decirles que hoy lo está? Hoy, en el artículo 29 constitucional, tenemos una protección muy especial al derecho a la vida en la Constitución mexicana. Y esto fue a raíz de la reforma el 10 de junio del 2011, la reforma en materia de derechos humanos que les comentaba. Se estableció la existencia de un grupo de derechos duros, le ha llamado la doctrina, o derechos base, que aún en circunstancias extraordinarias, como el caso de guerras, como el caso de desastres naturales, como el caso de pandemias, epidemias, cuestiones fuera del control de la autoridad, ni aún en esas circunstancias podrán violentarse por parte de las autoridades, podrán suspenderse por parte de las autoridades. Entre ellos está la vida, está el dejar de prohibir la tortura, fíjense ustedes, el dejar de prohibir la desaparición forzada de personas, está el derecho al nombre, los derechos de la infancia, el debido proceso, ¿no? Entre otros derechos que se consideraron que aún en circunstancias extraordinarias el Estado no puede dejar de proteger. Y ahí está la vida. Pero fíjense, antes no estaba de manera expresa el derecho a la vida. Sí, tenemos de manera implícita, sí, sin vida no hay derechos. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo gozar de mi derecho a la libertad si no tengo vida. Yo no puedo gozar de un derecho a la educación si no tengo vida. Entonces, de manera implícita en la Constitución estaba, y sobre todo cuando hacía el reconocimiento de los derechos de la mujer a la maternidad, ¿no? A decidir el número de hijos que deseamos tener, el derecho de la mujer trabajadora embarazada, ¿no? A ser respetado el periodo de gestación, a no ser sometidos a trabajos extenuantes que pongan en riesgo la salud gestacional,
¿no? Ahí estaba implícito el derecho a la vida. Lo curioso era que no nos decía a partir de cuándo, ¿no? Y hay muchos documentos, sobre todo tratados internacionales, que si ustedes buscan, van a encontrar que toda persona tiene derecho a la vida. Así lo dicen los tratados internacionales, pero no nos dicen a partir de cuándo. Y esto ha quedado a la discreción de cada país de regular esta circunstancia. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero, mis estimados y estimadas estudiantes, es ver con ustedes el impacto que tiene la figura de los derechos humanos hoy día, no solamente en el sistema jurídico mexicano, sino prácticamente en el mundo, ¿no? Salvo, inclusive en los Estados Unidos, que ha sido el gran ausente de la suscripción de tratados en materia de derechos humanos, el tema de los derechos humanos está presente, ¿no? Los derechos humanos de la población migrante, los derechos humanos de la población afrodescendiente, los derechos humanos de la población latina, los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de... ¿Me explico? Los derechos humanos es un tema central hoy día. Y quiero que adviertan la importancia del tema de los derechos humanos en la argumentación del operador jurídico, en la argumentación del abogado litigante y, por supuesto, en la argumentación de nuestros tribunales y la interpretación que sobre los mismos se ha hecho de nuestros tribunales. Así que, mis queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a la asignatura. Espero de verdad que les sea muy grata, que les sea de mucho interés y que la disfruten. Yo voy a estar, aunque no me vean, voy a estar detrás de esta pantalla viendo sus avances, viendo sus intervenciones, sus entregables en plataforma y por supuesto, ante cualquier duda, ante cualquier observación, tenemos los medios en plataforma para que ustedes lo puedan expresar con toda claridad y yo estaré, por supuesto, gustosa de atenderlos en el momento oportuno. Así que ha sido un gusto para mí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por sumarse a la videoconferencia. Tenemos una cita el próximo, ¿qué es hoy? Jueves. El próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal.